Sin censura. Sin censura. Lo lleva hasta el lugar de los hechos. Gracias por su sintonía. Vamos a presentarle más videos que llegan desde el Reino Unido, allá en donde se registró un atentado terrorista, un ataque suicida ayer por la noche en un concierto de Ariana Grande, que reunió a niños, adolescentes, a sus padres, que los llevaron al concierto en un estadio allá en Manchester. Videos como este le dan la vuelta al mundo. Es verdaderamente triste y bueno, pues uno alcanza solamente a imaginarse el terror de los asistentes a este concierto. Le decía, muchos jovencitos que iban a divertirse, algunos hasta con sus padres. Y allá precisamente al otro lado del mundo se encuentra nuestro amigo y colega Julio Alejandro, a quien le agradezco mucho que se enlace en vivo y en directo vía Skype. Julio, son horas complicadas en el Reino Unido por otro atentado terrorista que pone de luto al mundo. ¿Me escuchas, Julio? Te saludo con mucho gusto. Gracias por hacer esta conexión posible. Desafortunadamente difíciles las horas en el Reino Unido con otro atentado terrorista que pone de luto al mundo. Así es, Vicente. 22 personas han sido asesinadas en este ataque terrorista que fue confirmado por Daesh, por el Estado Islámico, mediante su organización AMAC, y 59 heridos en este concierto musical de Ariana Grande, cantante estadounidense, que canta principalmente para niños. Y dentro de esta tragedia también se sabe que mediante la Embajada de México en el Reino Unido, mediante su embajador, Julián Ventura, que no existen connacionales registrados dentro de los heridos o dentro de los 22 muertos aquí en Europa. Esto igualmente resemble hace 2 meses, exactamente el 22 de marzo del 2017, como en el puente de Westminster, aquí en Londres, existió también un asesinato de un policía, un oficial policíaco en el Parlamento británico, que también hirió a 50 personas dentro del puente de Westminster hasta que entró cerca de la abadía, enfrente del Parlamento británico. Entonces, el ambiente aquí en Reino Unido no es muy tenso. En Londres, en donde se concentra la gran mayoría de la población, 10 millones de personas, pues muy tranquilo. No hay policías o seguridad de una manera desproporcionada, exagerada. En Manchester existen 750 mexicanos, literalmente muy pocos. 117 de ellos son estudiantes becados del CONACYT, la mayoría dentro de las 2 universidades principales, la Universidad de Manchester y la Metropolitana de Manchester, y no se tiene registrados hasta la fecha ningún mexicano, y se sabe poco de las nacionalidades de los otros afectados, pero se cree que la gran mayoría de estos 22 muertos y 59 personas heridos, la mayoría de ellos son de origen británico o son británicos per se. Julio Alejandro, cuando ocurren estos actos terroristas se incrementa la seguridad. Eso tiene que ocurrir en el Reino Unido y en toda Europa, ¿no? Tú que has viajado toda Europa, me imagino que te queda una idea de cómo se incrementaría la seguridad, no solamente ahí en Inglaterra, en el Reino Unido, sino en otras partes del continente. Así es, pues hay dos situaciones en este sentido. Primero, existen 400 policías en la ciudad de Manchester ahora que están resguardando los lugares oficiales, los lugares públicos, y también dentro de las 2 cuestiones más graves es la encriptación de cómo los terroristas, Daesh, el Estado Islámico, utiliza aplicaciones como Telegram para comunicarse de manera privada, secretiva, sin conocimiento o capacidad real
del gobierno británico o estadounidense de leer el contenido de los mensajes o saber quién o qué tipo de personas intercambian información o contenido dentro de ellos mismos. Otra cosa relevante de saber es que Reino Unido, que es un reino de 4 países que tiene Inglaterra, tiene el norte de Irlanda, Escocia y Wales, no es parte del acuerdo, está por salir o está con cierto problema mediante el Brexit para la visión del Schengen, que es un libre tránsito en donde pueden acceder libremente más de 20 países y Reino Unido tiene ciertas particularidades que no permiten que ciertas personas que no son europeas entren directamente a su territorio. Entonces, de alguna manera, el riesgo y los atentados terroristas en Reino Unido han afectado mucho menos a este país hermano de Estados Unidos que a Francia o Alemania dentro de los últimos años. No hay coincidencias en estas cosas, Julio Alejandro. Se trata de un concierto de una cantante estadounidense en momentos en que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se encuentra al otro lado del mundo, en Oriente Medio, pronuncia un discurso fuerte contra el extremismo, los radicales y estos terroristas que provocan tanto dolor de cabeza alrededor del mundo. ¿Esto sería en relación y en respuesta a esas palabras pronunciadas por el presidente Donald Trump y la visita a Oriente Medio? ¿Cómo lo ves tú? Pues no existe una correlación y hay pocos analistas que lo pudieran ver de esa manera. Lo que está afectando muy fuertemente es en las redes sociales. Hablo de Scott Presler, es un activista del alt-right o de grupos correlacionados con el nazismo, con la supremacía blanca, con la xenofobia y movimientos antimexicanos. Tiene casi 90,000 seguidores en Twitter y él está tuiteando, lo leo de manera directa: build the wall, build it tall, build it here, build it there. Entonces, mediante un atentado terrorista de musulmanes con inmigrantes en Reino Unido, en Europa, están tratando de correlacionar a el problema del terrorismo en Inglaterra con los mexicanos inmigrantes de Pilsen y de la Villita, de Chicago y de Los Ángeles y de Houston, Texas. Entonces, estos grupos de extrema derecha o supernacionalistas, xenófobos, están aprovechando Twitter actualmente para tratar de vincular la inmigración de musulmanes y de árabes a Europa con los mexicanos y con los latinos a Estados Unidos. Entonces, este tipo de relación es muy tóxica, es totalmente injusta, abusiva, exagerada, pero los mexicanos y el grupo que defiende a las fronteras abiertas o a los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos debería participar más activamente en Twitter para tratar de identificar y de reducir este ambiente tan tóxico que se vive en Reino Unido, pero también en las redes sociales, Vicente. Estoy de acuerdo contigo, Julio Alejandro. Te agradecemos en el alma siempre que estés al pendiente de estos enlaces con Sin Censura, y ya sabes que se te extraña a este lado del mundo, en este lado del mundo. Muchas gracias a ustedes y un abrazo para la audiencia de Chicago. Claro que sí, es Julio Alejandro, nuestro amigo, colega, periodista allá en el Reino Unido, con más información. Y si me permite, para continuar informándole de más noticias, le vamos a presentar un video que también, hablando de lo que ocurre en las redes sociales, este video de un taxista o de un hombre que conduce un taxi en México, que se mete a un callejón e intenta violar a una jovencita de secundaria. Es de lo que circula en las redes sociales y es un video dramático de lo que podría precisamente ocurrir todos los días en nuestro país. Este es el video. Son las cámaras de seguridad en este callejón. Se ve como el taxista o el hombre que conduce ese taxi pasa, la muchacha va caminando detrás de ese taxi. Ahí va a parar el taxista a medio callejón y se va a bajar. La muchacha intenta pasar el auto por el otro lado. Se baja el tipo, forcejea con la muchachita
Sale corriendo el tipo detrás de la muchacha, la alcanza, la tumba. Está a punto de violarla. Y todo parece indicar que son los gritos de la muchacha lo que alerta a los vecinos. Y son los vecinos los que provocan la huida de este bestia, de este tipejo, que desafortunadamente pues dejó a la muchachita traumada. Vean, no sabe ni para dónde correr. La muchachita ya casi corría hacia el lado del automóvil. Y así las cosas con este video, pues, que es uno de los más vistos y que circula como pólvora en las redes sociales, sobre todo en México, para tratar de identificar al sospechoso, al presunto violador que intenta atacar a esta muchachita, quien no es violada casi de milagro. Ocurre, de acuerdo a los datos que tenemos en la cámara de seguridad, el 19 de mayo, a plena luz del día. ¡Qué miedo! Y por los colores, ocurre en la Ciudad de México. En la mañana seguramente la muchacha iba a la escuela. Uf, qué miedo, ¿no? Hay que tener cuidado con los chamacos, con las chamacas. Siempre hay más información en nuestra página oficial en Facebook, en Sin Censura con Vicente Serrano. Por eso le pedimos que le dé un like, un me gusta a nuestra página y que comparta esta transmisión, que le dé share.